Buenas, buenas. Bueno, estamos en un nuevo video en el cual tengo a traer lo que es la revisión, más o menos el unboxing de lo que tenemos aquí en pantalla. Básicamente estos son los Redmi Buds 8 Lite, que son unos audífonos de Xiaomi. Vamos a ver qué más o menos trae en su caja. Esta es la caja en la que me llegó, cuenta con lo que es FastPair, que ahí te voy a explicar más o menos esto que es, ¿no? Esta es su caja, supuestamente pues son originales. Aquí tenemos lo que es pues el código de Xiaomi como para rascar y escanear el código y que veas que sí es original. Y bueno, vamos a ver qué es lo que trae todo esto en su interior. Pues bueno, para comenzar esto cuenta con un sello en la parte de arriba como en la parte de abajo. Este se lo debes de cortar y demás, ¿no? Vamos a sacarlos de su caja para que veas qué es lo que trae. Directamente encontramos lo que son pues el estuche de los audífonos, que aquí como lo ven es este que está aquí. Vamos a sacarlo de su caja y aquí lo tenemos. Cuenta con su panel touch, que ahorita voy a explicar un poquito más de esto. Y contamos también con lo que es su instructivo. En el interior de la caja ya no hay absolutamente más nada, ya no cuentan con cable ni nada de eso. Y aquí pues viene con lo que es las instrucciones, que cuenta con su panel táctil para pues pausar o poner pues, la siguiente canción y demás, ¿no? Cuenta con una lucecita para ver el estuche de la carga. Aquí podemos poner lo que es el botón de carga, el cable para cargar, pero que no viene incluido. Este cuenta con un puerto para cargar tipo C para que lo tengas pues bueno, para que lo tengas en cuenta. El, el instructivo me parece que viene solamente en inglés o en chino, japonés, no sé qué sea esto. Yo he comprado otros que vienen en sus diferentes versiones, ¿no? Que en inglés, en japonés, en chino, en mandarín, pero este nada más viene en esto. Cuenta con un set de gomitas para adaptarlas al oído. Vamos a sacarlas, que son esta que viene en la parte derecha, pero ya en el interior ya no viene absolutamente más nada. En esta bolsita encontramos lo que son las gomitas para adaptarlas a tu oído de mejor manera. Unas gomitas chicas, unas gomitas grandes, medianas, lo que tú quieras. Bueno, no lo que tú quieras, sino lo que le quede mejor a tu oído. Vamos a meterlo esto en su lugar y vamos a continuar con lo que son los audífonos. Y pues bueno, pasando con lo que son los audífonos, viene en esta bolsita protegida. Vamos a sacarlos de su estuche, aquí lo tenemos. Y estos son los audífonos. Son bastante parecidos a los que ya tenía. Los que yo tengo son la versión número 6, estos son la versión número 8. Y aquí los tengo, mira, estos son la versión número 6, que cuenta con su puerto de carga en la parte de abajo y su botón para conectarlas con tu teléfono. Pues son parecidos, pero estos son un tanto mejores. Y bueno, pasando con lo que es el Fast Pair o la conexión rápida, básicamente esto es que cuando tú abres el estuche de los audífonos y los pones en modo conectar con tu teléfono, aquí en la parte de abajo te va a aparecer un menú que solamente le dices que sí lo quieres conectar y listo. Pero pues de igual manera si no te permite esto, pues lo que tendríamos que hacer básicamente es tener la aplicación en nuestro teléfono, ya sea Android o iPhone. Al menos a lo que he visto también cuenta con compatibilidad con dispositivos iPhone. Descargues la aplicación de los Google Xiaomi Airphones. Bueno, AirBots, aquí la tenemos. Xiaomi AirBots es esta que tenemos aquí. La descargamos, la abrimos y le vamos a dar en el botón donde viene. Bueno, déjame, le pongo aquí y aquí y acá. Ahí está. Bueno, descargamos lo que es la aplicación, le vamos a dar aquí en el botoncito de más y le damos aquí en que le demos que sí, le damos en aceptar. Y bueno, para configurar lo que son los audífonos, déjame enciendo lo que es la ubicación para que esto funcione. Ahí está. Nos pide seleccionar qué tipo de audífonos vamos a conectar. En este caso serían unos Xiaomi Buds 8 Lite, que le damos aquí. Y nos dice más o menos cómo conectarlos, ¿no? Debemos de tener los dos audífonos en el estuche y abrir lo que es el estuche para que esto funcione. Si no te funciona, pues puedes poner lo que son los audífonos en modo sincronización, que es con el botoncito que tenemos aquí en la parte de abajo. Como lo ven, ya está parpadeando, por lo que ya debería de aparecer en el dispositivo de acá. A ver si nos aparece Xiaomi Bot 8 Lite. Como lo ven, aquí están. Solamente le damos, esperamos a que se sincronicen aquí.
Y pues bueno, de cierta manera, si no te aparece la conexión aquí, también lo que intenté probar fue lo siguiente. Vamos a los ajustes de Bluetooth. En la parte de hasta abajo nos debe de aparecer el dispositivo aquí disponible para conectarse. Y como lo ven, este es el Fastpair que les dije anteriormente. Le podemos dar aquí donde viene guardar. Le podemos dar aquí en configurar y nos manda lo que es la aplicación. Aquí podemos actualizar lo que es el software del dispositivo, añadirle algunos efectos de sonido, ajustes adicionales, configurarle los gestos o incluso reclamar los 3 meses gratis que nos da de Spotify estos audífonos. Vamos a actualizar lo que es el firmware. Ahí le damos que sí queremos actualizarlo. Actualizar nos va a pedir dice mantén la aplicación ejecutándose y no cierres esta página ni uses tus auriculares. Vamos a dejarlo ahí para que se actualicen estos audífonos. Y bueno, te digo que directamente se deben de conectar en automático. Algunas veces no funciona, algunas veces sí. Ya dependerá un tanto del dispositivo. Este es un Poco X3, por lo que es un tanto viejito, pero pues ya en las nuevas generaciones a lo mejor esto ya es un proceso bastante en automático y bastante rápido. Así que bueno, solamente esperamos a que se actualicen lo que son los audífonos para pues configurarlos como tú quieras, ponerle el efecto de los graves, de los agudos, los gestos, que si con un botón, un toque en los audífonos quieres que se pase a la siguiente canción o quieres que se pause, etcétera, ¿no? Y bueno, pues de esta manera, como lo ven, aquí tenemos los audífonos ya configurados. Ya nada más sería cuestión de sacarlos de su estuche y ver pues qué configuración de sonido prefieres para tus audífonos o para ti, ¿no? Aquí como lo ven dice que no usemos los audífonos todavía. Se está trabajando en la actualización. Como lo ven aquí dice actualización con éxito, prueba la nueva actualización. Y pues ya, vamos a abrir el estuche a ver si se conectan de nuevo. Ahí está, ya no me aparece lo que es la actualización de firmware ni nada de eso. Ya están listos para utilizarlos. Y bueno, de esta manera pues así tendríamos lo que es el unboxing y el cómo conectar estos audífonos, los Redmi Buds 8 Lite para tu dispositivo. Te digo, si no conecta al abrir el estuche, puedes mantener presionado lo que es este botoncito en la parte de abajo para que entre en modo emparejamiento. ¿Cómo sabemos que ya entró en modo emparejamiento? Porque el LED que tenemos aquí va a empezar a parpadear muchísimas veces. Eso significa que ya está en modo emparejamiento. Una observación que he hecho en un video anterior es que los dos audífonos deben de estar dentro del estuche para que esto funcione. Ya después de la primera conexión o la primera vinculación, ya puedes sacar lo demás, lo que tú quieras. Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós. Vamos a darle pausa a esto. Adiós.